Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar ahí. Me presento brevemente, soy Mónica y soy la fundadora de Tumaini, que Tumaini es una pequeña ONG. Llevamos desde el año 2013 trabajando con dos objetivos fundamentales. El primero es empoderar a los proyectos con los que colaboramos, que son 18 proyectos situados en Asia, África y Latinoamérica. Y luego el segundo es ofrecer experiencias transformadoras pues para sensibilizar acerca de las problemáticas medioambientales, un poco sociales, ¿no? que vivimos. Y te voy a dejar a ti, tenemos el placer de contar con Vanessa Álvarez, que es la responsable de comunicación de La Corriente, que es una cooperativa madrileña de energía renovable. Y todo tuyo, Vanessa. Pues nada, Mónica, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a Viajes Tumaini, o sea, es un placer estar aquí. Y muchas gracias a todas y todos los que estáis al otro lado, que aunque no os vea, os intuyo y sé que estáis ahí. Así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde, que como decíamos al principio, pues parece que estamos un poquillo ya desmotivadas de tantas reuniones virtuales en los últimos meses, ¿no? Pero bueno, fijo que en un futuro podemos vernos y conocernos presencialmente. Y nada, yo os quería pues contar un poquito de qué es esto, ¿no? De La Corriente, la cooperativa en la que trabajo y de la que soy socia, y hablaros un pelín también del ODS 7, englobándolo dentro del curso que está llevando a cabo la organización Viajes Tumaini. Y luego, bueno, pues ya pasar un poquito más a la acción, ¿no? Que creo que es al final lo que nos interesa de saber, oye, ¿qué podemos hacer tanto a nivel individual, pero sobre todo colectivo, para transformar el sistema energético en el que estamos? Entonces, así como tenemos poquito tiempo, voy a ser breve para que luego haya un tiempecillo de preguntas y podamos debatir entre todas y todos. Pues nada, La Corriente, como decía Mónica, es una cooperativa que suministra electricidad de origen renovable y además lo hace con los principios de la economía social y solidaria, que a mí esto me parece muy importante remarcarlo, ¿no? Porque, bueno, me diréis, ¿y qué es esto, no? De la economía social y solidaria. Pues la economía solidaria es un enfoque que tiene en cuenta en el ámbito de la actividad económica tanto a las personas como el medio natural, o medio ambiente o naturaleza, como queramos definirlo, y también tiene en cuenta que el desarrollo que se haga sea de una manera sostenible y sustentable, ¿no? Bueno, pues tiene una serie de principios, en concreto tiene 6, como no tengo tiempo solo los voy a mencionar, pero se fundamenta en el principio de equidad, en el principio de trabajo, de sostenibilidad ambiental, de cooperación, sin fines lucrativos y en el de compromiso con el entorno. Yo sí que me quiero parar un segundito en el de cooperación, porque me parece muy importante y por eso estamos precisamente hoy aquí, ¿no? Intercooperando entre organizaciones que, bueno, pues con las que compartimos valores. Y además, tanto Viajes Tumaini como nosotras formamos parte del Mercado Social de Madrid, que es, bueno, pues un conglomerado de un montón de organizaciones que apostamos por hacer las cosas de otra manera también en el ámbito económico. Y de hecho, esta mañana justo se ha lanzado una campaña que os animo a que conozcáis y apoyéis, que es bueno, pues consumir desde dentro, ¿no? O sea, si ya se ofrece de todo dentro de la economía social y solidaria, ¿por qué nos cuesta tanto dar ese paso y consumir tantos servicios y productos dentro de ella? Así que nada, pues os animo desde aquí. Y también formamos parte de Unión Renovables, que es una organización que aglutina a más de 20 cooperativas eléctricas con las que también compartimos valores. Y por eso siempre remarcamos que si en tu zona hay una cooperativa eléctrica, bueno, pues que te informes, ¿no? O sea, en eso consiste la intercooperación. Y por suerte, en todo el Estado español, pues ya contamos con muchas, ¿no? Pues desde Goyener, que es, bueno, una de las cooperativas que más nos ha apoyado desde los inicios, Son Energía, que es más grande y probablemente la conozcáis todas y todos, o Nosa Energía, Megara, Energética, o sea, hay muchas. Entonces, bueno, pues siempre que intentemos consumir y suministrar o sea, y tener la electricidad con aquella cooperativa más cercana a nuestro territorio y desde lo local, ¿no? Sí, yo iba a decir, perdona Vanessa que te Sí. corte, que el Mercado Social de Madrid, pues hay personas que están conectadas desde otras provincias, que creo que sí, forma parte de REAS, que es como la red más grande, igual de economía alternativa y solidaria.
y dentro de REAS podéis ver todas las entidades y todos los pues conglomerados de entidades y de usuarios que hay. Sí, de hecho, además, bueno, pues en diferentes territorios hay otros mercados sociales, ¿no? Pues el de Aragón, el de Cataluña, etcétera. Así que, pues nada, os animamos a que los conozcáis y que hagáis otro consumo desde ahí, desde la economía social y solidaria. Y siguiendo un poquito, ¿no? Bueno, pues con la cooperativa, con la Corriente, bueno, pues la Corriente va a cumplir 5 añitos en diciembre, cuando empezó siendo una semillita muy chiquitita, y durante estos 5 años pues hemos ido haciendo, bueno, hemos ido consiguiendo grandes hitos, que creo que es importante remarcarlo, ¿no? Desde estas primeras reuniones en el que un grupo de personas con muchísima ilusión por transformar el modelo energético se juntaban, hasta formar parte de un proyecto europeo de Mares Madrid, hasta hoy, ¿no? En el que ya somos una cooperativa que da trabajo a 4 personas. Y eso también creo que es importante remarcarlo, ¿no? Que desde la economía social y solidaria y desde lo local podemos también ofrecer un trabajo de calidad. Y bueno, no solamente nos quedamos en el suministro de energía renovable, bueno, de electricidad de origen 100% renovable, sino que también ofrecemos todo un paquete de servicios energéticos, que además ahora con los cambios legislativos pues todo es muchísimo más fácil, ¿no? Pues desde autoproducción a través de fotovoltaica, aerotermia, suelo radiante, etc. Y una cosa que a mí me parece fundamental es la formación y la formación y la información a toda la ciudadanía para que podamos empoderarnos también en el ámbito energético. Yo sé que cuando hablamos de energía, nos suena todo como muy complicado, o sea, y da mucha pereza, porque es como, madre mía, si ni siquiera entiendo mi factura, ¿cómo voy a ponerme a entender el modelo energético con lo complejo que es, las subastas, las legislaciones, lo que viene de Europa, no sé cuánto? Pues nos quedamos al final con 3 pinceladas, ¿no? Pues que en España teníamos un impuesto al sol, que eso se ha grabado a fuego en toda la ciudadanía y es muy difícil de quitar, y luego que todas son iguales y que nos roban. O sea, yo creo que así podemos resumir la imagen que se tiene de las eléctricas, ¿no? Entonces, bueno, pues también deciros que no todas son iguales y que se están haciendo las cosas, bueno, pues desde otros lugares, ¿no? Y sobre todo por intentar impulsar un cambio de modelo. Y bueno, digo todo esto porque el curso que está impulsando Tumaini habla precisamente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son unos objetivos, bueno, pues impulsados por Naciones Unidas, y el séptimo habla de energía asequible y no contaminante. Y es muy interesante, ¿no? Cuando abordamos esto de la energía asequible y no contaminante, ¿qué entendemos por ello? O sea, podemos hablar de energías renovables, pero a lo mejor sería más correcto hablar de dispositivos no renovables de captación de energías renovables. Sé que esto suena como muy enrevesado, ¿no? A que voy a intentar explicar. Las energías renovables son inagotables, es cierto, a escala humana, pero no son infinitas. Es decir, cuando hablamos de energías renovables nos estamos refiriendo al sol, al agua, al viento, a la geotermia, ¿no? A la energía que desprende la Tierra, etcétera. Entonces, bueno, pues pensando en escala humana, sí, las vemos como inagotables, ¿no? Pero nosotras no podemos captar directamente esta energía, sino que la transformamos, y la transformamos principalmente en electricidad. Entonces, cuando la estamos transformando en electricidad, ya empiezan a entrar como, bueno, otras cosillas que hay que tener en cuenta. Y aquí me parece muy interesante hablar de ello, precisamente porque Tumaini está en muchos proyectos, tanto en América Latina como en África, donde el impacto, bueno, y en Asia, ¿no? Donde el impacto de las energías renovables está siendo muy elevado tanto para los territorios como para las personas que los habitan y como para otros animales, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de energías renovables metemos en el mismo saco el panel que yo estoy poniendo en mi tejado para autoproducir la electricidad que necesito para el consumo, como una macro huerta solar en Chile o los campos de aerogeneradores eólicos en zonas de México. El impacto que están teniendo las energías renovables en estos lugares es muy grande y además suele estar concentrada toda la capacidad en manos de muy poquitas personas, como decía antes, ¿no? En el oligopolio. Igual ahora otra vez salen aquí los bots cuando mencionamos al oligopolio, pero suele estar concentrada en muy poquitas manos. Y ahí es donde volvemos otra vez a perder pues tanto la capacidad que tenemos como ciudadanía de empoderarnos y de tener una soberanía energética real.
Por eso siempre pongo apellidos y cuando hablo de energías renovables hablo de energías renovables responsables. Es decir, no es lo mismo una macro huerta que llenar pues todos los tejados y las cubiertas de nuestras zonas industriales de placas fotovoltaicas. Es muy diferente. Y también tenemos que ver los impactos, ¿no? O sea, nada es inocuo, ningún tipo de energía es inocua y eso tenemos que tenerlo muy presente. Es decir, para tener unos paneles fotovoltaicos, pues necesito unos minerales, necesito una estructura que pues, en la mayoría de los casos es de aluminio, el aluminio se extrae de la bauxita se extrae de la Amazonía brasileña, o sea, todo tiene impacto y luego se transporta, ¿no? Es cierto que el impacto pues no es igual ni es comparable, pero no puede ser que transformemos el modelo energético actual, que se ha demostrado bueno, pues que es un gran emisor no solamente de gases de efecto invernadero, sino que es un gran contaminante, por otro modelo energético igual, pero sustentado por renovables. Eso no tiene ningún sentido. O sea, tenemos que cambiar un poco el chip, ¿no? Y por eso creo que es muy acertado cuando hablamos del ODS7 del ahorro y la eficiencia energética. Hay una frase que se dice mucho, que a mí ahora os la matizo porque no me gusta cómo está expresada, ¿no? No hay kilovatio más limpio que aquel que no se consume, ¿no? Bueno, tenemos un sistema energético bastante ineficiente en el que se producen numerosísimas pérdidas a la hora de distribuir la electricidad, ¿no? O sea, desde donde la produzco hasta donde es consumida, en toda esa red, que además es un monopolio, está en manos de Red Eléctrica Española, y luego la distribuye en una serie de empresas, pues hay unas grandes pérdidas energéticas. Entonces, yo ya he producido ese kilovatio, ¿sabes? Por tanto, muy limpio no es. ¿No sería mejor hablar que no hay kilovatio más limpio que aquel que directamente no se produce? O sea, igual necesitamos como darle una pensada más a este tipo de frases hechas que hacemos y que no nos dejan como, como centrarnos en lo verdaderamente importante. Así que bueno, yo creo que es interesante lo que recoge este ODS por eso, ¿no? Pero bueno, hay mucho más allá, ¿no? O sea, a mí creo que lo que le falla es que no habla precisamente de la soberanía y la emancipación de la ciudadanía. Sin una ciudadanía formada e informada es muy difícil transformar el sistema, lo que estaba diciendo al principio, porque cuando hablamos del sistema eléctrico, del sistema energético, nos quedamos con cara de no tengo ni idea de qué me están contando. Y no entiendo mi factura, por tanto, muchísimo menos voy a entender pues, la legislación que al final es la que marca los precios. Y luego también suceden cosas que son un poco extrañas o controvertidas o porque hay intereses detrás. Como por ejemplo, pues hablar de gas como una fuente renovable o que estemos hablando de biocombustibles, es decir, que le estemos dando a los coches un combustible que proviene de deforestar amplias zonas selváticas o boscosas de la otra parte del mundo. O sea, pues tenemos un sistema energético con muchísimos problemas. Yo tampoco me quiero enrollar mucho porque vamos así justillas, pero sí que os quería dar algunas cifras que me parecían como un poco importantes, ¿no? Y así un poco a grosso modo, ¿vale? Porque depende luego de cada país y del año en el que estemos revisando varían un poco, pero así a grosso modo, las últimas décadas, cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, podemos decir que el 25% se corresponden a la electricidad y la calefacción. Por eso, cuando se habla de electrificar, de descarbonizar la economía y se habla de electrificarlo todo, no podemos ser tan ilusas de pensar que eso no contamina. O sea, de algún lugar va a venir esta electricidad, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es importante. Y además también es importante porque el transporte, que no se suele mencionar mucho, es otra de las grandes emisores de gases de efecto invernadero, en concreto un 14%, y es muy difícil de electrificar. Podemos electrificar pues, el vehículo privado, podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no? Porque es lo mismo cambiar un sistema por otro, pero no estamos hablando de cómo electrificamos los grandes buques, ¿no? Que son los que, que transportan mercancías de un lado a otro, o cómo electrificamos la aviación, o cómo pues, a lo mejor podemos electrificar pues, un tren, el vehículo privado y es algo que me choca mucho, pero bicicletas eléctricas y es como la gente ya no pedalea, no entiendo, pero bueno, que creo que es importante tener estas cosas presentes para cambiar el sistema de una forma pues más lógica. Y además también es importante recordar
que más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero se corresponden a un puñado de empresas, a menos de un centenar de empresas. Hay 100 grandes empresas que son las que emiten más de 3/4 partes de los gases de efecto invernadero. Y esto es importante, por lo que luego os voy así a comentar rápido de qué podemos hacer de manera colectiva, ¿no? Porque tampoco nos podemos fustigar siempre de qué puedo hacer yo desde mi casa, no llego, porque caeríamos en eso que ahora se denomina ansiedad climática, ¿no? O sea, que parece que estamos en una situación de mucha ansiedad porque vemos, bueno, pues que la emergencia climática es ya más una realidad que una predicción. Y si fuéramos al Estado español, pues en el caso de, creo que en el 2018, si no me equivoco, en vez de un 25%, esa cifra que os hablaba, pues estaríamos hablando que la generación de electricidad representa un 20%. Y pues es mucho, ¿no? O sea, un 20% de las emisiones que se corresponden a la electricidad. Entonces, aquí es donde entra cómo podemos cambiar el sistema. Si utilizamos fuentes de energía renovable, que además se obtienen localmente, pues estaremos contribuyendo a otro modelo energético. ¿Y a qué me refiero con esto? Os decía antes, hay muchísimas pérdidas en el transporte de la electricidad, ¿no? Pero es que además los grandes núcleos de población o los grandes núcleos industriales están alejados de las fuentes de producción de la electricidad. O sea, son sin sentidos. Entonces, las grandes centrales, ya sea térmicas, nucleares, etcétera, se encuentran como aisladas. Y tenemos que tener un montón de electrificación y de cableado para poder llevar esta electricidad a los hogares o los centros de trabajo de producción. ¿No sería mejor que descentralizáramos el sistema energético y las ciudades, los núcleos de población y los núcleos industriales se convirtieran en productores que tuvieran, pues se autogestionaran, ¿no? O sea, al final, lo que estamos hablando. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con pequeñas centrales y también lo podemos hacer, como os decía antes, llenando nuestros tejados y nuestras cubiertas de paneles solares fotovoltaicos o en el caso de agua caliente y sanitaria, pues con paneles solares térmicos, etcétera. Entonces, creo que eso es muy importante. Y en España no se estaba haciendo, como os decía al principio, principalmente porque corrió como la pólvora el tema del impuesto al sol, que sí que es verdad que había una cosa así parecida, pero bueno, se ha quedado como, había un impuesto al sol y yo no podía poner placas porque entraban los feos en mi casa y me detenían. Vale, esto no era así, ¿vale? Pero eso es lo que se ha quedado en el imaginario colectivo de la ciudadanía. Entonces es muy, muy importante que empecemos a cambiar eso. ¿Y cuál es la mejor forma de cambiarlo? Con el ejemplo. O sea, eso se ve muy clarísimamente cuando alguien tiene un coche eléctrico y de repente el vecino lo ve y dice, fíjate, que se ha comprado un coche eléctrico y ya empieza a darle vueltas. O tu vecina ha puesto unas placas solares y ya le empiezas a dar vueltas. El boca a boca es fundamental, ¿no? Y más además en una sociedad como la nuestra que está tan interconectada, al final no dejamos de ser animales muy, muy sociales. Así que yo creo que con el ejemplo podemos ir haciendo estos cambios. Y os quería, como no me quiero enrollar mucho por el tiempo y quiero dejaros un ratito, no sé si puedo compartir pantalla en esto de presentar ahora. Creo que sí, te tendría que dejar. Vale, pues a ver si me deja. Yo creo que es esta la que quiero compartir. Vale, sí. ¿La veis? No sé si la estáis viendo. Sí, aquí. Vale, genial. Es que yo ya no os veo, o sea, yo ya estoy compartiendo pantalla y ya no os puedo ver. Entonces, pues estaba enseñando. A ver, ahora se está. A ver, vale. Genial. Pues os estoy enseñando una factura, ¿vale? Además, de hecho, si veis la fecha, pues desde el periodo de septiembre a octubre, o sea, que es la última que me ha llegado, ¿vale? O sea, he dado mis datos personales, además, mira, teniendo en cuenta lo de los bots, mucho mejor. Pero bueno, quería enseñaros un poquito pues, unas pinceladas, ¿no? De la factura eléctrica para que de aquí también nos llevemos algunos aprendizajes, ¿no? Y podamos entender qué nos están contando cuando nos llega esa factura cada mes. Bueno, pues al principio, o sea, normalmente son 3 páginas, depende un poco de la comercializadora que tengáis, pero por lo general son entre 2 y 4 páginas, ¿no? En la primera página casi todas viene lo mismo, además esto es con normativa. Podéis ver los datos de facturación en el que aparece el periodo, el número de factura, cuándo se emite la factura y cuándo se carga en el banco, el contrato que tenéis, titularidad, el NIF y el concepto.
Yo no sé si veis el ratón o el ratón sí que no lo veis. Estoy señalando, pero sí, sí, el ratón. Ah, genial. Bueno, aquí esto que está en un cuadro muy grande que he tapado son mis datos personales y bajo la dirección de suministro. Pero bueno, a lo que iba, lo importante. Aquí podéis ver el resumen de la facturación, ¿vale? ¿Y qué os aparece aquí? Pues aparece, por un lado, la potencia, por otro lado, la energía, una serie de impuestos, servicios y el IVA, ¿no? Y luego ya lo podéis pagar. Esto es importante porque normalmente pensamos que bueno, si nos cambiamos de comercializadora y en eso se escudan muchas cuando hacen ofertas, podremos ahorrar en nuestra factura. La factura eléctrica está bastante regulada. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que depende un poco de cada mes y depende de la potencia que tengáis contratada y una serie de cosas y el consumo que hagáis, pero entre un 40 y un 60% de lo que pagáis en vuestra factura es fijo, ¿vale? O sea, es un término fijo y ahí podemos hacer menos. Y luego tendríais la parte que es variable, que sería la que pone aquí energía. Y luego tenéis una serie de impuestos. En este caso tendríamos dos impuestos, el impuesto eléctrico o el impuesto sobre la electricidad y el IVA. Entonces, en la segunda página es donde podéis ver un poquito más esto. Os decía, poco podemos hacer. Bueno, podemos hacer cosillas, ¿no? Si nos fijamos en esta factura, vemos que la potencia contratada es de 3,80 kilovatios. Bueno, España tiene sobredimensionadísima lo que sería lo que es la red eléctrica, ¿vale? Tenemos una capacidad muchísimo más grande de la que en realidad necesitamos. Mi teoría es que tenemos terror a que haya un apagón o no sé, o hay mucho sobrevive. No sé cuál es el motivo, pero está muy sobredimensionada. Entonces, si todo el mundo entendiéramos nuestra factura y diéramos ese paso en la emancipación energética, pues podríamos ver que el primer paso de todos es bajar la potencia que tenemos contratada. ¿Qué significa esto de la potencia? Pues es el número de aparatos eléctricos o electrodomésticos que yo puedo tener conectados simultáneamente en mi casa o en mi puesto de trabajo o en una empresa. En mi caso yo tengo bastante, de hecho, porque bueno, me mudé y normalmente la distribuidora, que no hay que confundir con la comercializadora, solo te permite hacer un cambio de una bajada de potencia al año. Subir os permite todos los que queráis, porque para eso lo pagáis, ¿no? Cada vez que lo queréis subir os van a cobrar de nuevo los derechos de enganche y extensión, y en el caso de bajar también cobran, casi todas las distribuidoras, 10,94 euros, pero eso solo permiten una al año. Entonces, bueno, pues yo en mi caso todavía la podría bajar más, ¿no? Pero aunque tampoco estoy muy lejos de la media. Y luego aquí podéis ver el tipo de peaje de acceso que tengo, es decir, la tarifa contratada. En este caso, normalmente para aquellos consumos menores de 10 kilovatios, hablamos de tarifas 2.0. Cuando ya son mayores de 10 kilovatios, bueno, 2.0 o 2.1. Cuando son mayores de 10 kilovatios nos estamos refiriendo a tarifas 3 o 6. Y suelen ser para lo que serían empresas o centros de producción. Y luego aquí podéis, bueno, y veis también que aparece el DHA, ¿vale? Eso significa que tengo discriminación horaria. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que tengo dos precios en función de la hora a la que consuma la electricidad. Por un lado, y aquí lo podéis ver, ¿no? Tendríamos el punto, que digamos que es las horas más caras, y iría ahora en el horario de verano, que además coincide con el cambio horario del reloj, pues iría de 10 de la noche a 11 de la mañana, y en el horario en el de invierno, que no sé si ya he dicho verano, y en el de verano iría de 11 de la noche a 1 de la tarde. Vale, mucha gente me pregunta, ¿pero yo qué hago? Bueno, pues si consumes más del 33% de tu electricidad en el horario valle, cámbiate. O sea, aquí estáis viendo lo que yo estoy consumiendo. En valle estoy consumiendo un 91 kilovatios hora y en punta un 90. Esto quiere decir que consumo casi un 50-50, ¿no? Por tanto, si es más del 33%, siempre te va a compensar la discriminación horaria. Y además, una cosa interesante es que hace unos días, el 1 de noviembre, tendría que haber entrado en vigor las nuevas tarifas, es decir, que bueno, los nuevos peajes de acceso, es decir, que toda la gente, todos los contratos del país pasarían a tener discriminación horaria. Pero con la pandemia se ha retrasado hasta abril. En abril, si no se vuelve a retrasar, todos los contratos pasarán a tener discriminación horaria, ¿vale? ¿Y esto por qué se hace? Bueno, pues también por una cuestión de fomentar el ahorro. Es una normativa que viene de Europa y busca eso, ¿no? Que la ciudadanía empiece a ser consciente del consumo que hace. La única diferencia es que en abril, en vez de ser 2 periodos, punto y valle, serán 3. Lo complican un poquito más. Y luego, si ya veis aquí
lo que sería el término de potencia y el término de energía, bueno, pues por un lado tenemos el término de potencia, ¿no? Y veis, parten como dos conceptos. Pues uno, por resumir muchísimo, y además luego os voy a dejar un link, porque en YouTube tenemos, creo que son 5 vídeos, 5 o 6 vídeos explicando, bueno, pues la factura con muchísimo detalle para que entendáis además son vídeos muy cortitos, ¿vale? Entre 4 y 6 minutos, a qué se corresponde cada cosa y son muy interesantes de ver. Entonces luego os dejo el link, pero bueno, por resumir así rápido, tendríamos lo que os decía antes, ¿no? La parte fija, es decir, yo tengo contratado 3,8 kilovatios y voy a pagar por esos 3,8. Si yo bajo esto, pagaré menos, ¿no? En vez de estos 13,10, pues estaré pagando menos. Entonces es una forma importante de optimizar nuestra factura, revisando la potencia que tenemos contratada. Bueno, en la corriente hacemos estudios de factura gratuitos a todas nuestras socias y socios para que precisamente bueno, pues la optimicen y ahorren, ¿no? También. Y luego veréis el término de energía, que es lo que de verdad yo estoy consumiendo. Esto es lo que consumo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso sería lo que veis arriba, los 90 kilovatios hora y los 91 kilovatios hora en función del periodo de horas, se correspondería al final a estos 21,73 euros. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, es así muy rápido, aquí en este lado vais a ver que aparece como una especie de quesito en el que te explica a dónde se destina este importe de la factura, ¿no? Y como os decía antes, bueno, pues en mi caso, los costes regulados representan 17,63 euros, ¿no? Que es más de un tercio de la factura. Luego estarían los costes de producción de la energía y los impuestos aplicados. Los impuestos también son fijos, es decir, ahí puedo hacer poco. Y aquí podéis ver la parte de los impuestos, ¿vale? Que tendréis el impuesto sobre la electricidad, que es pues un poquito menos de un 5%, y luego el IVA, que el IVA también podemos discutir si nos parece mucho o no, en un bien bueno, pues imprescindible como es la electricidad, que sea el 21%. ¿No? Pero eso sería otra de las cosas que podemos hacer desde lo colectivo. Y nada, ya por último, lo que veis en la última página es de dónde viene, cuál es el origen de la electricidad, o sea, la información sobre lo que estás consumiendo, ¿no? Bueno, pues en nuestro caso, la corriente es de origen 100% renovable. También os dejaré, si queréis, otro link en el que explicamos bueno, pues este origen de la electricidad, ¿no? Porque tú puedes pensar, bueno, pero ¿cómo te aseguras que el electrón que está entrando en mi casa proviene de esa fuente energética? No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando que toda la energía que suministramos desde la corriente nos hemos asegurado de que proviene de fuentes renovables. Y esto es importante porque cuanta más gente haya bueno, pues pidiendo o contratando comercializadoras que suministren electricidad 100% renovable, pues veremos que cada vez hay, a ver, no sé si ahora me veis, perdonad, que bueno, pues cada vez salimos más a los combustibles. A ver, que no sé si me estáis viendo, es que he cerrado la pestaña. Vale, ya Sí. estoy compartiendo pantalla. Genial. Y bueno, así por ir cerrando cosillas, cuando hablamos de qué podemos hacer, ¿no? Pues podemos hacer muchas cosas a nivel individual, os decía antes, que podemos convertirnos en altavoces, ¿no? Y dar mucho la brasa a todo nuestro entorno, ¿no? Ya no solamente bueno, pues cambiando de comercializadora y contratando el suministro eléctrico con una que nos ofrezca energía 100% renovable, sino que además, bueno, pues esté alineada con nuestros valores, ¿no? Oye, pues además esta cooperativa lo hace desde la economía social y solidaria, pero es que además apoya la intercooperación. Y es que además, pues yo tengo voz y voto dentro de la cooperativa, ¿no? Porque el hecho de ser una cooperativa lo que quiere decir es que una persona, un voto, ¿no? O sea, las decisiones se toman de manera, bueno, pues de manera participativa y participada. Y eso es muy interesante. También me diréis, oye, es que yo, mira, me encantaría ser socio, pero no tengo tiempo, nadie te obliga, ¿no? Esto no es ala, yo entro en esta cooperativa y tengo que estar ahí en todas las reuniones, ¿no? Pero bueno, es importante que existan estos espacios en los que podamos participar, que tampoco suele ser muy común, ¿no? En el caso de las grandes, pues tienen su consejo de administración y con sus consejeros donde se reparten los beneficios y estas cosas que luego vemos y nos echamos las manos a la cabeza. Y en el caso de la corriente, pues los beneficios del ejercicio anterior, del 2019, los donamos a una organización que fue elegida entre todas nuestras socias y socios. En concreto, como dos coincidieron el número de votos, pues se hizo el reparto entre el Banco de Alimentos de Tetuán y Socalde, ¿no? Que
es una pequeñita empresa también que nació en un proyecto europeo de mares, Madrid, y impulsa también pues, la eficiencia energética en los hogares y luchan contra la pobreza. Entonces, bueno, pues de manera individual podemos hacer muchas cosas así, repensar nuestro modelo energético, ver cómo podemos consumir de otra manera, y si ya vamos y ya pensamos en lo colectivo, necesitamos unirnos. Individualmente no tenemos fuerza, porque las cosas como son, pero si nos unimos podemos hacer mucho tanto a nivel legislativo como a nivel de incidencia política. Las leyes que se están promulgando ahora no nacen de la nada. De repente no se despierta la comunidad política y dice, uy, voy a hacer una ley de transición de cambio climático y transición energética, voy a descarbonizar la economía. Normalmente además mandan los intereses económicos, pero la fuerza que tenemos uniéndonos como ciudadanía ha hecho que se estén bueno, pues impulsando nuevas normativas que suponen un avance muy importante. Entonces es importante que nos unamos, es importante, lo podemos hacer pues desde grupos de consumo, lo podemos hacer dentro pues, en el caso que poníamos del mercado social, lo podemos hacer participando en una cooperativa, pero también lo podemos hacer en organizaciones más grandes, como podría ser Ecologistas, Greenpeace o la que sea, ¿no? Pero sí que es importante que nos unamos y también que reclamemos que el modelo de verdad cambie, exigiendo formación, exigiendo información, luchando para que no se proyecten nuevas plantas nuevas centrales térmicas pues de carbón, por ejemplo, ¿no? Que fue lo que nos ha costado cerrar las que teníamos, o nuevas centrales nucleares. Pues creo que es importante que si nos unimos se pueden conseguir muchas cosas. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de lo que sucedió hace unos años con el fracking, que venía importado desde Estados Unidos, que suponía, bueno, pues, gravísimos problemas, tanto para el territorio y para el medio ambiente, pero también a nivel de salud de las personas, ¿no? Estaban bebiendo agua totalmente contaminada, ¿no? Y el fracking se importó aquí, pero bueno, por la lucha y también porque llegó la crisis, no siguió adelante, pero hubo mucha gente luchando, pues por ejemplo, en Aragón o en Euskadi, porque se querían hacer fracking en el desierto de los Monegros y saltándose por alto que fueran zonas protegidas. O lo que estamos viendo en la lucha que hacen las compañeras y compañeros en Salamanca contra una transnacional australiana hacer proyectos de minería a cielo abierto. Entonces, si no queremos que eso suceda en nuestros territorios, tampoco queremos que suceda en otros. Pues luchemos y bueno, construyamos otro modelo energético. Y además, antes de terminar, otra cosa que me parece súper importante y que se puede hacer de manera colectiva y en la que estamos ahora mismo trabajando desde la corriente, es con el tema de las comunidades energéticas. Tienen muchos nombres, ¿vale? Comunidades energéticas locales, comunidades energéticas renovables. Tienen muchos nombres porque, bueno, esto viene también de Europa. En Europa llevan muchísimos años implementando este tipo de comunidades que van más allá de la propia cooperación y que tienen como, bueno, pueden ser muchas cosas, ¿no? Desde juntarnos una serie de personas para compartir la autoproducción fotovoltaica de nuestros tejados, a pasar pues por la corriente, ¿no? Que seríamos una cooperativa que está suministrando a un número elevado de personas electricidad renovable. O sea, bueno, hay diferentes visiones, ¿no? Y tipos. Y digo que tienen diferentes nombres porque en España todavía se ha legislado poquito. O sea, estamos ahora transfiriendo directivas europeas, pero ya están saliendo cosas muy interesantes. Y en la corriente tenemos un grupo de trabajo para avanzar sobre esto. Además, estamos dentro de un proyecto europeo y la idea es, bueno, pues que toda una comunidad, pues ya sea un pueblo, un bloque de edificios o un barrio, se junten para impulsar esta comunidad, ¿no? Y que les permita, pues, desde la autoproducción, desde la venta de los excedentes, bueno, el vertido, más que la venta, el vertido de los excedentes a la red, y que además se haga desde el empoderamiento y desde la formación, que eso no suele ser lo habitual. Tenéis bastantes ejemplos, yo os animo que si os interesa el tema, bueno, pues os preguntéis o cotilleéis, y es muy, muy interesante, la verdad. Yo creo que es otro de los pasos hacia los que vamos y van a salir cosas muy, muy chulas en ese sentido. Y el último, que también está relacionado, pero bueno, se puede diferenciar, sería el autoconsumo colectivo, ¿no? Es decir, vale, o compartido, yo pongo unas placas en mi tejado, antes solo se podía hacer para, bueno, pues si lo hacíamos, imaginaros, en un
bloque de viviendas para los suministro de electricidad del ascensor, de las luces de la escalera y demás. Ahora ya se puede hacer para las casas desde que se aprobó el Real Decreto en abril del 2019. Y luego, bueno, pues toda la normativa que la acompañaba en diciembre del 2019. Ya se puede hacer también. Es decir, podemos compartir electricidad a través de las placas que pongamos en las cubiertas y los tejados entre varias vecinas y vecinos. Y además una cosa muy, muy interesante. Y esto es muy importante porque es que España prácticamente, bueno, pues el parque de vivienda en una gran proporción son bloques de pisos, no es como en otros lugares a lo mejor de Europa donde son casas, aquí no, son bloques de pisos. Entonces es muy interesante porque antes se exigía que estuviera de acuerdo prácticamente toda la comunidad y ya sabemos lo que son las comunidades de vecinas y vecinos, que nadie va a las reuniones porque te quieres morir, pues ahora ya no se pide eso, ¿no? Entonces es muy fácil llegar a acuerdos porque no se necesita, me parece que si no me equivoco ahora es un tercio de los votos, ¿no? Entonces se pueden hacer muchas cosas. Y además se pueden hacer muchas cosas que repercutan en luchar contra la pobreza energética, que es la última pata que ya quería tratar, y que no tenemos que olvidar que hay muchas personas que en nuestro país bueno, pues viven en unas condiciones de falta de acceso a la energía, tanto para cocinar, alimentarse, calentarse o enfriarse en verano, brutales, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante que sigamos exigiendo pues, que no existan cortes de suministro, que sigamos exigiendo que pues, el bono social, o que sigamos exigiendo que de verdad se aborde el tema de la pobreza energética, bueno, pues desde una forma bastante más integral, no como se está haciendo ahora. Entonces, bueno, pues un poco esto es lo que os quería contar. Sé que han sido muchas cosas, cualquier pregunta, duda, ahora me decís. Y además igual en algún momento he perdido un poco el hilo por los parones, pero espero que se haya entendido lo que os quería trasladar. Sí, muchas gracias, Vanessa. Vamos, me parece que ha quedado todo muy claro. A mí me gustaría preguntarte qué consejos darías como para pasar a la acción para una persona, pues eso, porque muchas veces como a nivel individual, ¿qué recomendarías hacer? Pues nada, yo ahora lo que espero es, lo primero, cuando colguemos esto, es que digáis, bueno, voy a meter en la página web de la Corriente o de cualquier otra cooperativa y voy a cambiar mi suministro eléctrico, me voy a salir del oligopolio. Yo creo que eso es fundamental cuando estamos hablando de cambiar el modelo energético, más allá ya de lo que he explicado, ¿no? De la orden de eficiencia energética. Eso es por descontado. Lo primero de todo pasa por ser más eficiente. O sea, no tiene sentido que estemos haciendo un consumo elevadísimo de electricidad y nos pongamos paneles fotovoltaicos. Primero ordenemos y después, de verdad, lo que necesitamos ya nos ponemos los paneles. Pero vamos a empezar las cosas bien, ¿no? Con los cimientos. Entonces, ya eso me parece que es fundamental, ¿no? Salimos del oligopolio y contratar con una comercializadora, como os decía, ¿no? Que esté en consonancia con lo que, con los valores que entiendo que si estáis aquí, pues es que los tenéis, ¿no? O sea, no estáis a favor de esa ni del greenwashing que hace. Que busquéis en vuestro territorio una que cumpla esto. Además, a mí me preguntan mucho, ¿no? Por el tema del precio. O sea, yo no voy a engañar a nadie, es decir, no somos la comercializadora más barata, o sea, no, primero que somos muy pequeñitas y somos una cooperativa, pero yo he hecho muchísimos estudios de facturas, cuando ves las de otras comercializadoras grandes te quedas alucinada. Antes que nos he enseñado buena factura, veréis que en la mía no había ningún otro servicio contratado ni nada. Normalmente, cuando revisáis la factura soléis llevar sorpresas porque aparecen otros servicios o otras cosas contratadas como seguros, pues seguro pues hay un impago, seguro de protección del hogar, o seguro por el corte de suministro, pero si la comercializadora no cubre un corte, o sea, eso es la distribuidora, o sea, nosotras suministramos la electricidad, pero quien la distribuye es la distribuidora. Es decir, si hay un corte en tu casa, puede ser que pues, tengas un problema en el cuadro, ¿no? Eléctrico. Pero normalmente los cortes se producen pues, en un barrio, en una zona, y eso lo gestiona la distribuidora. Es que sé que hay mucha confusión con estas cosas. Luego también diría que vayamos más allá, que no nos quedemos solo con la electricidad. Os decía antes que la energía está en todo. Bueno, no sé si os lo decía, pero si no os lo digo ahora, la energía está en todo, o sea, en todo absolutamente. Desde, pues, o sea, estaba ya ahora bebiendo agua, ¿no? Pues, cómo se ha hecho este vaso, el agua que contiene, de dónde se ha extraído, se ha necesitado electricidad o energía para que llegue hasta mi casa, la luz que tengo encendida ahora mismo,
bueno, pues un libro, todo necesita energía. No somos muchas veces conscientes de ello. Entonces, empezar a ser más conscientes de esto y hacer cambios a nivel más general, pues desde la alimentación, el transporte, la movilidad, ¿no? También que hacemos en nuestros pueblos y ciudades. Yo vivo en un pueblo de Madrid y me choca muchísimo que todo el mundo coge el coche para todo. O sea, no lo puedo entender, me supera. Decía antes a Mónica, yo soy asturiana, de Oviedo, y no coge jamás el autobús y vive en la ciudad. Y aquí todo el mundo se mueve en coche hasta en un pueblo, ¿no? De pensar cómo, bueno, pues cómo vivimos en nuestros pueblos, ciudades y demás. Y también lo que consumimos, ¿no? Pues intentar, por encima de todo, que sea local, de cercanía y no sé, es algo como muy obvio, ¿no? O sea, el otro día leía que salían un montón de libreras y libreros para luchar contra Amazon. Es como muy obvio, ¿no? O sea, es muy obvio que tenemos que consumir en lo local, pero no lo estamos haciendo, ¿no? Al final caemos en esta red de la globalización y del neoliberalismo, ¿no? Entonces, volver un poco a lo cercano y a lo local. Porque además, cuanto más local sea, menores pérdidas vamos a tener. Y luego ya, como os decía, si después de todo eso tenéis dinero, recursos, y podéis poner, pues desde, oye, mira, solo puedo poner un kilovatio y medio para autoproducir electricidad en mi tejado. O mira, pues quiero poner una instalación de aerotermia que sé que es súper eficiente. Pues eso es estupendo. Pero empecemos por lo básico, ¿no? Por lo de abajo. Y bueno, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Pero sobre todo ser muy pesadas. O sea, hay que ser muy pesadas. Yo conseguí que en la frutería de donde vivía antes dejaran de utilizar bolsas de plástico y que la gente viniera con sus propias bolsas de tela y demás. O sea, eso siendo muy, muy pesada. O sea, que hay que ser muy pesadas y pesados y así es como a nivel individual podemos conseguir que algo se vuelva colectivo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y algún consejo para, no sé si las personas que nos están escuchando, como para instalar placas fotovoltaicas de cara a los vecinos, ¿no? Que como bien decías, pues está muy bien que no tenga que ser el 100% porque sería imposible, pero ya convencer a un tercio, sobre todo en comunidades grandes y así, puede ser complicado. Sí, o sea, yo creo que aquí es fundamental, bueno, esto es una cosa que he escuchado, ¿no? Varias veces, pero no sé por qué, cuando se habla de una instalación fotovoltaica, por ejemplo, siempre se va a la parte monetaria, ¿no? Y de la inversión. Y de cuánto tiempo voy a tardar en amortizar esa inversión. Y no sé, como así como términos que me dejan un poco descolocada, porque la gente se sigue comprando coches que pierden valor nada más salir de concesionario y nadie se preocupa, o sea, nadie se hace esas preguntas, ¿no? O si cambiamos la cocina, nadie se hace esas preguntas. Uy, ¿cuánto voy a tardar en amortizar mi nueva cocina? ¿Cuántos platos de lentejas tengo que hacer para amortizarla? No lo estamos planteando, o sea, pero es curioso que cuando hablamos de la energía, sí, o sea, a mí siempre me ha chocado mucho esto, entonces yo creo que es importante. Es cierto que hay un ahorro, o sea, un ahorro considerable, ¿no? en la factura eléctrica, o sea, eso es más que obvio, ¿no? O sea, y que es de más del 30%, y además más cuando estamos hablando de un autoconsumo compartido, porque, bueno, primero que se hace un estudio de dimensionamiento para saber cuáles son las necesidades reales. Pero es que además ahora, desde la normativa que os decía antes, desde el Real Decreto, los excedentes de esta instalación fotovoltaica se pueden verter a la red y eso repercute en un descuento en nuestra factura. Es decir, no es que lo estemos, o sea, no lo vendemos como antes, hace unos años, que se hacía así, sino que ahora nos hacen un descuento en la factura. Si yo estoy vendiendo, me lo van a descontar pues entre 0,04, bueno, 4 o 5 céntimos el kilovatio hora, ¿no? Entonces ahí también vemos un ahorro. Pero es que yo creo que lo más obvio de todo pasa porque no nos va a quedar otra. O sea, sé que esto suena muy duro, pero no nos va a quedar otra que empezar a ser autosuficientes, y más en las ciudades, que somos sumideros de todo, de materiales, de energía. No producimos nada absolutamente. Entonces, tenemos que empezar a pensar en la autogestión, cambiar muchísimo la mentalidad que tenemos ahora mismo y pensar que si tenemos placas fotovoltaicas y llegamos a situaciones de falta de abastecimiento, pues en nuestro caso no pasaría. Sé que esto suena muy apocalíptico, ¿no? Pero
pero es importante y también un poco por la herencia que estamos dejando, ¿no? O la huella de carbono que estamos dejando en el planeta. O sea, no habrá generaciones futuras si les dejamos un planeta totalmente arrasado. O sea, yo creo que es una cuestión también de responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos, intentar hacer las cosas lo mejor que podamos en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? No sé si las personas que nos están escuchando tenéis alguna pregunta. Si es así, me gustaría preguntarle algo. Con gran atención, pero no tengo ninguna pregunta. Genial. Maite, sí, ¿verdad? A mí me gustaría preguntar. A ver, cuando hablas de la placa fotovoltaica, siempre te estoy escuchando que los excedentes se dan a la fuente general, ¿no? No sé cómo le llaman. Sí. En el caso de que quisiéramos, porque bueno, tengo un proyecto que ojalá lo pudiéramos terminar llevando a cabo, estamos en ello, trabajando en ello, de hacer como una ecoaldea en una zona rústica y a ver cómo las ingeniamos para meter unas casas que no se vean y no nos la tiren abajo, en plan todo sostenible, ¿no? Con contenedores marítimos, enterrados, bueno, ya veremos. La idea también es, por lo mismo, a ser totalmente sostenible a la hora de la energía. ¿Eso es posible? O sea, no tener que dar nada, no por no querer dar, sino porque estaremos en medio del campo donde pasa la luz. La finca que estamos mirando sí que pasa la luz y tenemos luz de red allí, suponiendo que podamos comprar aquella. Pero en medio del campo también vienen a buscarte o... No sé cómo explicarlo. Sí, o sea, te he entendido y te contesto, ¿no? O sea, cuando hablabas de sostenible, yo entiendo que te refieres a autosuficiente más bien, ¿no? Sí. O sea, podemos, digamos que podemos tener dos cosas, ¿no? Una sería, vale, pues yo no quiero verter nada a la red, es decir, yo no quiero estar enganchada a la red eléctrica y estoy en una instalación aislada. O sea, no quiero saber nada de la red eléctrica, paso de ella. Entonces, lo hago de manera aislada y ahí lo que necesitas es hacerlo bueno, con el apoyo de baterías, lógicamente. Por la noche no tenemos sol y por tanto pues no tendrías electricidad. Si tuviésemos baterías, pues te darían apoyo en esas horas en las que no hay luz. Aquí es donde a mí me surge no sé, se me enciende una bombillita renovable, ¿no? Que me dice, a ver, estamos hablando de que tenemos escasez de materiales, escasez de energía, no sé qué, y hablamos de baterías, tú me decías. Hay casos en los que, son fincas aisladas y no llega la luz. En nuestro caso llega la luz. Pero ¿qué batería más grande hay que la que hemos construido, que es la red eléctrica, que da, bueno, pues servicio prácticamente todo el Estado español? O sea, yo creo que ahí es importante, ¿no? Ya tenemos esa batería gigante instalada que supone muchos recursos, ha supuesto mucho dinero, tiempo y esfuerzo, ¿no? Y es verdad que tiene pérdidas, es verdad que tiene necesita muchas mejoras, pero yo creo que siempre que se pueda es mejor no estar en aislado, ¿no? Y no, bueno, pues no tirar de batería. Podemos estar conectadas a la red, que además no es que te vengan a buscar, es decir, digamos que cuando tú tienes una instalación fotovoltaica estás produciendo X, ¿no? Kilovatios hora. Pues lo que no estás consumiendo, pues directamente se está vertiendo a la red eléctrica. Esos kilovatios hora que estás vertiendo se te van a compensar en la factura económicamente. Entonces, bueno, a mí me parece una forma de incentivarlo y que antes no pasaba y que así no caigamos en ese deseo de aislarnos que, bueno, pues a mí me choca porque me parece como poco... sostenible, claro. O sea, bueno, pero claro, una es ignorante en este tema y de repente piensa, bueno, o sea, te quieres salir un poco del sistema, ¿no? No porque te quieras salir, sino porque te comen y claro, tú dices, pues si me voy allí, me pongo 4 paneles, ahora que tengo que estar dando la luz a la general también, pero bueno, si lo miramos de esa manera, claro, también será mucho más económico, ¿no? Claro, además pensar que cuando estamos vertiendo, lo que eso es, o sea, en verdad te estás convirtiendo, a mí por eso me gusta mucho hablar de autoproducción en vez de autoconsumo, porque estamos autoproduciendo energía que va a acabar en esa red eléctrica, es decir, estamos metiendo kilovatios de energía renovable en la red eléctrica general, y como os decía antes, por el kilovatio renovable que entra, sale uno que no es renovable, sale uno sucio. Cuantos más metamos renovables, más
que yo creo que es interesante. Ahora mismo no me sé la cifra de cabeza, pero no sé si pues estábamos ahora mismo en renovables en torno a poco más del 30%, ¿no? Y por ejemplo, la nuclear todavía representa un 20 algo por ciento en el Estado español. O sea, que estamos lejos aún de ser 100% renovables como pueden estar en Costa Rica, ¿no? Muy lejos. Nos queda mucho. Nos queda llenar de muchos paneles nuestros tejados y cubiertas, que ojalá pronto. A mí es una cosa que me sorprende mucho, pero y siempre intento comentarla. En Alemania, que todo el mundo tiene paneles, pero es que a mí hay una imagen que me chocó muchísimo y era una iglesia con paneles fotovoltaicos en forma de cruz. Es como muy curioso, ¿no? O sea, todo el mundo, o sea, pero no solo no solo las viviendas, sino también las instituciones, pero también los centros de culto o los centros educativos. Pues es raro todavía verlo, ¿no? Entonces creo que hay que seguir dando pasos por ahí. La fórmula entonces entiendo que sería, a ver, porque yo he visto ahora en tu factura que vosotros estáis en Madrid, bueno, o en aquella zona, por ejemplo, yo vivo en Tarragona, en Cataluña. Sería buscar una distribuidora o una comercializadora, ahora lo he dicho bien, una comercializadora que fuera cooperativa, ¿no? Que puede ser, no sé, creo que podría ser o la Luz o alguno de estas. Hola, no es cooperativa, no, o sea, no quiero mencionar nada que luego esto se cuelga y luego me llueven las críticas por todos lados. No, pero si no está grabado, ¿no, Mónica? Sí que lo estoy grabando, creo. Ya me lo digo no te contactaré en privado. Sí, bueno, entiendo que el procedimiento sería buscar una comercializadora que fuera como vosotros, ¿no? Una cooperativa, vale. Ahí que sería entrar dentro de la cooperativa y vosotros, por ejemplo, en vuestro caso, hacéis un estudio de lo que necesitaríamos y cómo sería o no. Claro, en nuestro caso, aparte de, como os decía, de suministrar electricidad, pues también ofrecemos un paquete entero de servicios energéticos, ¿no? Que pasaban también por los paneles fotovoltaicos. Entonces, bueno, pues vemos que necesita cada persona a nivel más individual y con eso hacemos un presupuesto, lógicamente sin compromiso, y ya seguimos desde ahí, ¿no? O sea, pero vamos, que si quieres seguimos por privado, que luego entre antes del oligopolio me echan para siempre. Bueno, pues sí, ponte ahí tu correo electrónico, tus datos y ya te contacto, porque la idea es hacerlo bien, o sea, entras en sitios como este, porque intentamos ya, cuando empecemos, hacerlo con un poco de conocimiento, ¿no? Yo para mí creía que lo interesante sería, yo me lo guiso, yo me lo como, estoy allí en medio de la nada y claro, pues, si me pasa el cable, aprovecho ya, por lo que no, tal como lo has explicado, ahora lo entiendo, claro. Eso también hay que tirar grande. Claro, eso no, porque mi marido me dice, tendremos que tener un cuarto lleno de batería, no sé qué. Entiendo que eso ya no tendríamos que tenerlo, luego abarataría mucho los gastos también, ¿no? Iniciales. Sí, porque además las baterías no son nada económicas. Ahora son de litio, pero que el litio tampoco es que abunde. Antes eran de plomo. Diciendo que haría falta un contador de entrada y un contador de salida, ¿no? Bueno, es que ha cambiado bastante ahora mismo la legislación. Es verdad que antes lo que necesitas básicamente es un inversor cuando pones los paneles fotovoltaicos. Pero bueno, que todo eso se hace el estudio y demás. O sea, ¿no? No quiero monopolizar. Te he puesto, Maite, sé que en Cataluña está Soma Energía, que también son una cooperativa, por si quieres investigarla, te he puesto ahí el nombre. Vale. Aquí no veo nada. Y vamos, aunque tengáis otra comercializadora, podéis asociaros a varias cooperativas. Yo soy socia de 3 cooperativas, aunque luego tengáis suministro con la corriente y todo eso, pero siempre es interesante, ¿no? Apoyar proyectos que no sé si al principio no lo comentaba, ¿no? Pero normalmente casi todas las cooperativas pues tenemos como esa pequeña cuota social de 100 euros, ¿no? Para que da derecho, o sea, esto es por la ley, o sea, es así, pero que da derecho a poder participar en las decisiones de la propia cooperativa y si en algún momento decide marcharse esa persona, pues se le devuelve íntegramente el dinero. Entonces, es una forma también de apoyar a los proyectos que están haciendo cosas más transformadoras. Vale. Bueno, ya la tuya para ver lo que es, W de la cooperativa. Vale.
la corriente. Ay, perdón, la corriente. Acabo de terminar una reunión, un curso formativo a las 6:30, pensando por vosotros, y ahora a las 9 tengo con la cooperativa nuestra de esta de... Es que este confinamiento nos tiene muy ocupados. Sí, yo Exacto, sí. te lo mando. Estoy una cabeza loca ya. Te lo mando si quieres, Maite, ahora como me has escrito por WhatsApp, te mando ahora la web de... Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta más, o que me da cosilla por la hora que nos hemos pasado. Rodrigo, no sé si tú tienes alguna pregunta. Ya, que me ha costado un poco. No tenía ninguna pregunta. La verdad es que estaba escuchando y me encantaba lo que habéis dicho. Y bueno, pues os felicito a la cooperativa por esa iniciativa y felicidades por los 5 años. Muchas gracias. Yo, mira, tengo otra así, que bueno, porque es así, no es de lo mío solo, a lo mejor más global. Yo he mirado al tiempo que tú hacías lo de la factura, mi factura, y me doy cuenta que yo tengo contratado, bueno, nosotros, 4,40. Eso es mucho, somos una familia de 4, a full time aquí todo, aunque tenemos la flexible bihoraria, esa igual que has dicho tú, pero Pues 4,40 tú tienes 3,80. Sí, yo te diría que, bueno, que si te interesa, ya sea, bueno, no sé exactamente cómo lo haces aún, pero en nuestro caso, por ejemplo, sí que es verdad que hacemos un estudio de factura del último año, ¿no? Entonces, pues te enviamos, o sea, estudiamos todo tu consumo y la potencia que realmente necesitas para optimizar la factura. Entonces, si te interesa, nos puedes escribir, nos mandas la factura y te hacemos un estudio y te decimos si de verdad necesitas eso o no, porque normalmente, o sea, es lo que te decía antes, tienes 4,40, eso significa que puedes tener enchufados de aparatos eléctricos y electrodomésticos hasta 4.400 vatios a la vez. ¿De verdad necesitas eso? O sea, es decir, a lo mejor se puede escalonar el lavavajillas y la lavadora y no ponerlo todo a la vez. Que sé que hay gente que lo hace, que pone el horno, la lavadora, el secador, no sé cuántos. Bueno, pues intentemos escalonar para no tener tanta potencia contratada y para no pagar tanto. Es que la optimización es lo mejor, o sea, por el bolsillo y también por lo que decía antes de no sobredimensionar lo que sería la red, ¿no? del Estado. Vale, muy bien. Bueno, seguiremos entonces avanzando con vosotras. Bueno, pues muchísimas gracias, Vanessa, por tu tiempo y por compartir vuestro bonito trabajo, y a las personas que estáis ahí conectadas, disculpas de nuevo por... Ya para la próxima vez lo haremos de otra forma, con inscripción o así, para que no pase esto. Y nada, que tengáis buena tarde, y como dice Vanessa, pues a aprender cómo a optimizar primero a nivel individual para construir entre todos y todas un mundo mejor. Que al final la energía, pues eso, forma parte de todo, ¿no? Y es súper importante tenerlo en cuenta en nuestro día a día. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a todas y todos, y nada, que compartáis la buena energía que en todos los sentidos, tanto la de casa como la nuestra que nos ayude. Interna. Bueno, buena tarde. Chao. Chao.